Bienvenido yo, ¿verdad? Pero obviamente yo tengo sus obras principales, entonces las traje. Claro, esta la tengo en inglés. La teoría general del empleo, el interés y el dinero. Así se llama. Ahorita escribo para que no se... John Maynard Keynes nació en 1883 en Reino Unido y murió en 1946. Ahorita pongo algunos datos de él. Pero aquí se rompe, con él se rompe mucho de lo que ha sido la economía clásica, desde los fisiócratas hasta los clásicos de Adam Smith. ¿En qué sentido? En que el gobierno no tenía que intervenir en la economía. Y la lectura, mira qué chivo de ventilador, ya me voy a comprar uno yo de eso, pues. Está bueno. A ver, voy a comenzar con las lecturas pendientes. Entonces, quedamos. Ulises va a seguir desarrollando el viernes, muchachos. Hay clase. Lo que pasa es que yo no voy a estar porque voy a estar operadito. Y descansando sábado y domingo. Ya el lunes estoy de regreso. O sea, me dan 3 días de incapacidad. Uno, el día que me hacen la cosa, la endodoncia, y los otros 2 días, pues, de reposo. Y lo agarré el viernes precisamente para no faltar lunes, martes y miércoles. Con eso mi jefe no me podía decir nada, además. Pero ya es la última endodoncia. Los pericos cada vez los veo más gordos, no sé por qué, que comen. Pero bueno, dichosos. Entonces, lecturas. Antes que nada, me imagino que esto, Ulises, está en la bibliografía. Son 2 paginitas, muchachos. Vuelta a lo esencial, que es la economía keynesiana. Miren qué corto es lo que les estoy dando. Segunda página y ahí termina. ¿Ok? Pero si en caso no está en la bibliografía, yo creo que lo tiene, debe estar ahí. Vuelta a lo esencial, que es el keynesianismo. Esa es una lectura. No crean que ahí se termina todo. Después vamos ya con el sistema neoliberal. Y en ese sentido también espero que Ulises haya subido este artículo, si no, ahí está en línea. Si quieren apunto, el del padre Bisate. Neoliberalismo y globalización. Artículos, neoliberalismo y globalización por Francisco Javier Ibizate. ¿Quiere que lo apunten o ya lo apuntaron? Vale. Ok. Tomemos nota, pues. Encontrar mis plumones ahora no va a ser cosa fácil porque a saber dónde los he puesto. Ah, aquí están. Borrador, ya. Entonces, comenzamos con John Maynard Keynes. O lo llamado el keynesianismo. Lectura, les estoy dando 2 paginitas. Pero de esas 2 paginitas seguramente van a venir un par de preguntas en el examen. ¿Cuál es la primera? Vuelta
a lo esencial, me acuerdo, que es el keynesianismo. Keynesianismo. Adelante. Buenas tardes, qué bueno que vinieron. Keynesianismo. ¿Qué es el keynesianismo? Estos son 2 paginitas. Ok, nada para leer. Ahora, por supuesto, bueno, hasta el martes nos vamos a ver otra vez para aquellos que van entrando. Buenas tardes, adelante. Me alegro que se está llenando la clase. Para el martes, voy a repetir algo. El viernes yo no vengo, muchachos, porque, bueno, el jueves no tenemos clase porque es vacación. Y el viernes me hacen la última endodoncia. Así que quien va a dar esa clase es Ulises, sobre el keynesianismo. Es decir, él va a seguir desarrollando este tema. ¿Ok, Ulises? Bueno, está repartiendo examen. Vos vas a seguir desarrollando el keynesianismo. ¿Ok? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el Keynesianismo. 2 paginitas puse. Porque aquí están, miren, para los que van entrando. Vuelta a lo esencial, que es el keynesianismo. 1 página, 2 páginas. En el libro guía no hay nada sobre el keynesianismo, cuando esto ha sido uno de los economistas más importantes, sobre todo del siglo pasado. Nació en 1883. Y murió en 1946. ¿Ok? Entonces, esta es una lectura, y la otra lectura, que es más larga, no son 2 paginitas obviamente, serán unas cuantas, 20 tal vez, es el artículo neoliberalismo y globalización. Globalización. Escrito por el padre, ahí en el artículo no aparece padre, pero él fue padre jesuita, fue rector de la universidad, estudió en Lovaina, Bélgica, ahí estudió economía, era un hombre muy sencillo, un gran ser humano y un gran economista. El padre Ibizate era sobre todo neo-keynesiano, no marxista, pero era un hombre que siempre veló por los intereses de las mayorías, ¿verdad? Como muchos de los jesuitas o varios de los jesuitas que fueron asesinados. Y quien queda es nada más el padre de ese grupo, se me va su nombre, el de Iduca. Ulises, ayúdame. ¿Cómo se llama el padre de Iduca? Padre... No, Segundo Montes. A él lo asesinaron. Ya se me vendrá el nombre, ya voy a... que estaba a 40 metros de la casa, en otra casa, a donde estaba Ignacio Yacuría, padre Segundo Monte, etc.
y que se salvó por milagro, porque no estaba en la misma casa. Tojeira, el padre Tojeira. Padre Tojeira está vivo, como Rodolfo Cardenal también, que es padre también. Padre Tojeira es un gran tipo. Como les digo a ellos, no sé en el caso de Cardenal, pero en el caso del padre Tojeira, les digo porque yo hablé mucho con él de esto, cuando yo iba a traer para las jornadas de reflexión económica a un profesor, esto fue mi primer año de las jornadas de reflexión económica, un profesor de Columbia University que es premio Nobel de Economía, y que desgraciadamente no lo pude traer, pero el padre Andreu firmó la carta, etcétera, que yo escribí en 4 páginas en inglés, era el 30 aniversario de la muerte de los jesuitas, etcétera. Entonces, por ahí me fui, estuve con la asistente hablando, etcétera, y ya les digo el nombre, pero bueno, no logré traerlo. Entonces, este artículo es del padre Francisco Javier Ibizate. Siempre los padres jesuitas se ponen SJ. ¿Ok? Entonces el artículo, entonces son dos, uno, el esencial y que vamos a ver ahora, el tiempo que se nos va. Vuelta a lo esencial, que es el keynesianismo, 2 paginitas. Y el otro artículo que quiero que empiecen a leer, porque a eso iríamos la otra semana, probablemente ya para el viernes o martes, no sé, depende de cuánto hayan avanzado el día viernes sobre John Maynard Keynes, sobre el keynesianismo, con Ulises, quien les va a impartir la clase. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Qué es lo que hay que leer? Ulises, no sé si tenés ambas cosas subidas en muro, vuelta a lo esencial que es el keynesianismo, y el artículo de el padre Ibizate. Bueno, haceme el favor, subirlos para que así no me digan, miren, no los encontré. Ahí se encuentra en línea, pero vea, para evitar, lo subís, por favor. Correcto. El jueves van a tiempo. Está bueno eso, está bueno el chiste. No dudo. ¿Qué más? Bueno, entonces, en 1936, vamos a John Maynard Keynes. John Maynard Keynes publica su obra principal. Sin embargo, ya antes, en 1930, había publicado el Tratado sobre el Dinero, 1930. ¿Por qué es importante 1930, muchachos? ¿Perdón? No oigo.
No es lo que sucedió después de la crisis del 29. Bueno, es la crisis del 29 al 33. La crisis del sistema capitalista más grande que ha habido hasta ahora. La gran crisis que en El Salvador representó 50% de desempleo, en los Estados Unidos 25% de desempleo, la caída de las exportaciones, la caída del crecimiento económico en todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces era vital. Esa es una época vital. Otra época que fue vital fue más reciente, que fue en el 2008, ¿verdad? Y las razones por ambas crisis fueron diferentes. La primera fue porque la bolsa de valores se vino para abajo, del 29 al 33. La segunda, de 2008, fue de carácter inmobiliario, es decir, se prestó el dinero a gente que no podía pagar, ¿verdad? Y esa crisis se solucionó con una de las políticas de John Maynard Keynes, su política monetaria. Es decir, tiraron trillones de dólares los gringos al mercado para poderla solventarla. De lo contrario, esa crisis hubiese sido tan fuerte como la crisis de los 30. Ahí están sus exámenes, muchachos. No sé, Ulises arreglará con ustedes para repartirlo. Yo voy a dar la clase. Ok, ¿hay alguna pregunta al respecto antes de comenzar a desarrollar John Maynard Keynes? ¿No? ¿Todo bien? Ok, estamos claros, ¿verdad? Entonces el viernes yo no los veo, yo los veo hasta el martes próximo. Pero va a haber clase. Y es sobre este tema, sobre el keynesianismo, porque obviamente yo no lo voy a terminar ahora. Fíjense ustedes la importancia, y esto es dos economistas, Roger Backhouse y Bradley Bateman, que escribieron sobre John Maynard Keynes y le llamaron a John Maynard Keynes un capitalista revolucionario. Veamos qué revolucionó. Ojo, y comienzo con lo siguiente. En ningún momento John Maynard Keynes, porque le llamaron un capitalista revolucionario, fue socialista. No. John Maynard Keynes siempre creyó que el sistema capitalista de producción era lo más eficiente que había, pero tenía un gran problema que veníamos arrastrando desde los fisiócratas. Y el gran problema es que desde los fisiócratas, la escuela clásica de Adam Smith, bueno, Marx es otra cosa. Marx lo ponemos aparte. Marx, que fue el gran estudioso del sistema capitalista de producción, ¿verdad? Pero el que dijo, básicamente, miren, los automecanismos del sistema capitalista de producción no son lo suficientemente, ¿cómo diría yo? Lo suficientemente propios o efectivos para detener los ciclos de la economía capitalista. La economía capitalista, como el petróleo, se mueve por ciclos. Es decir, hay auges, ¿verdad? Y hay recesión. Por ejemplo, ahorita, si se aplican todas esas locuras que está haciendo Donald Trump, muy probablemente el mundo entero va a entrar en recesión. Estamos así de entrar en eso. ¿Por qué? Porque baja el consumo inmediatamente al poner las tarifas que pone, ¿verdad? Ellos mismos crearon el neoliberalismo con Ronald Reagan en el año 81 y Margaret Thatcher de Reino Unido, que se trata todo lo contrario de lo que es el proteccionismo del que está hablando Donald Trump. Era la privatización masiva de los bienes públicos, la liberalización de los mercados de mercancías y de trabajo y de dinero, todo lo contrario de lo que está hablando Trump. Lo otro se llama ¿qué? Lo que está haciendo Trump, proteccionismo. Es decir, él quiere que todo se produzca en los Estados Unidos
Y de lo contrario, si no, por ejemplo, los diferentes vehículos japoneses de Corea del Sur, Kia, etcétera, tendrán un arancel muy alto que pagar. Bueno, eso simple y sencillamente lo que hace es que hay una caída, una tremenda caída al consumo. Al no haber consumo, ¿qué pasa, muchachos? Porque ahí viene la cadena, ¿verdad? ¿Ah? Las importaciones caen, ¿correcto? Al caer las importaciones, ¿qué más pasa? Baja la producción. ¿Y qué más pasa al bajar la producción? Menos trabajo. ¿Ah? Menos trabajo. Es correcto. Hay desempleo. Ven cómo, ven todas las, ¿verdad? Entonces los países como nosotros nos tendremos que endeudar más. En fin, hay una serie, ¿verdad? Es como un efecto dominó en la economía. Así, ahí estamos ahorita. Ahí estamos ahorita. Ok, fíjense ustedes la relevancia de John Maynard Keynes. ¿Dónde están mis anteojos? No sé. Ya lo voy a encontrar. Ahí está, Ulises está repartiendo los exámenes. Entonces, repito, el hecho de que estos dos economistas, que fueron premio Nobel de Economía, hayan escrito que John Maynard Keynes es un capitalista revolucionario, no me refiero a que sea marxista. No, él creía en el sistema capitalista de producción. Pero lo que no creía es que los mecanismos que está lloviendo. Me olvidó mi sombrilla en el carro, la tengo. ¿Para qué ando sombrilla? Me dijeron loco. Se vino Elbert. Y a ver, muchachos, silencio porque si no, con la lluvia y esto no logro de. Entonces, John Maynard Keynes lo que dice básicamente es que el Estado debe de intervenir en la economía conjuntamente con el sector privado. ¿A través de qué? A través de políticas económicas, políticas fiscales, por ejemplo, ¿verdad? Se puede tener una política fiscal que incentive la inversión en cierta área que está creciendo. ¿Políticas económicas? ¿Perdón? ¿Qué dijo que eran las políticas económicas? ¿O qué pasa? Bueno, él es el primero. Voy a repetir recuérdense que desde la fisiocracia, Adam Smith, fundador de la ciencia económica, etcétera, si algo estaban de acuerdo los fisiócratas, Adam Smith, David Ricardo, etcétera, es que el Estado no debería de intervenir en la economía. Entonces, él lo que dice es que, y eso se comprobó con la crisis de los 30, que él lo había previsto. En 1930 ya había escrito la teoría del interés. Y lo que dice John Maynard Keynes es que, por ejemplo, cuando hay crisis, una de las políticas que el Estado debe de promover es la inversión en infraestructura. ¿Por qué? Porque las crisis de la magnitud de la de los 30, la cantidad de desempleo es enorme. ¿Qué es lo que más crea empleo? Inversión en infraestructura. Todos siguieron a John Maynard Keynes ya durante la crisis. Todos lo siguieron.
hasta el 1973. Ahí después yo voy a explicar cómo cae Keynes y cómo resucita su modelo. Obviamente él se murió en 1946, pero su modelo se vuelve a aplicar otra vez en la crisis de 2008. Fíjense lo que dice estos dos autores sobre Keynes. El economista británico John Maynard Keynes regresó al primer plano después de la crisis financiera de septiembre de 2008, cuando el colapso del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers amenazó con sepultar el sistema bancario en su conjunto. Muchachos, si no están poniendo atención, por favor no interrumpan, porque si no, lloviendo y eso, tengo que como casi gritar. Ok, gracias. Mientras gobiernos de todo el mundo urgentemente buscaban mecanismos para evitar el desmoronamiento económico, el nombre de Keynes aparecía de manera destacada. Ojo, este es 2008. Él murió en 1946, pero su teoría continuó. El nombre de Keynes aparecía de manera destacada, tanto en la prensa no especializada como en los escritos de un gran número de economistas. En los Estados Unidos, el New York Times incluyó artículos titulados ¿Qué habría hecho Keynes? 28 de octubre del 2008. El viejo economista, oportuno en medio del escombro, 18 de septiembre del 2009, también New York Times. Y un viejo maestro nuevamente de moda, 1 de noviembre del 2009, también New York Times. De igual manera, en Gran Bretaña, el 1 de noviembre del 2009, de igual manera en Gran Bretaña, el Financial Times publicó, entre comillas, el innegable giro hacia Keynes, 29 de diciembre de 2008. En Francia, Le Monde, hay Le Monde y Le Monde Diplomatique, en Francia son dos periódicos fundamentales, habló de la venganza, entre comillas, la venganza de Keynes, 2 de octubre de 2008. Las críticas de la idea de Keynes tampoco se hicieron esperar, lo que solo vino a demostrar que efectivamente estaba de regreso. Con eso estoy introduciendo a este gran economista que deja, yo le llamo, una caja de herramientas sobre política económica, política fiscal, política monetaria, política comercial, política de inversión, política de empleo, políticas de medio ambiente inclusive, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está diciendo Keynes es todo lo contrario a lo que veníamos viendo de los demás economistas, entre ellos el creador de la ciencia económica, Adam Smith, con su mano invisible, que dice que el sistema capitalista, su mano invisible, a lo que se refiere es al autosistema de autocomponerse como sistema. Y que por lo tanto, decían estos economistas, la intervención del Estado va a entorpecer las posibilidades de crecimiento económico. Así estuvimos hasta Keynes. Y se vino la gran crisis. Y Keynes ya lo había dicho en el Tratado de Versalles. Yo se los comenté. Había dicho, uno, si no hay intervención del Estado a través de estas políticas económicas que he mencionado conjuntamente con la empresa privada, el sistema capitalista de producción puede caer en una gran crisis.
Lo otro que dijo fue sobre la Segunda Guerra Mundial, que Alemania había, eso fue por 1920, que Alemania había quedado había quedado tan vulnerable después de la Primera Guerra Mundial que la posibilidad de una Segunda Guerra Mundial era inminente. Fíjense ustedes, cuando yo hablo de liderazgo verdadero, no de mentira, ¿no? Digo, liderazgo, es aquel hombre que puede ver, como lo hizo Deng Xiaoping en China, ¿verdad?, que podía ver 17 años adelante y que en 1973 dice, no podemos seguir el modelo soviético, el modelo soviético se va a caer y nos vamos a caer nosotros junto a él. ¿Qué hizo? Abrió la economía y la hizo capitalista con un partido comunista en el poder, ¿verdad? Ojo, metidos digo, ellos tienen control de muchas cosas, pero la propiedad privada existe masivamente en China. Otra cosa es que hayan controles, etcétera, del Partido Comunista. Si China no hubiese hecho eso, China no estuviera ni cerca de donde está ahora, que es la segunda economía del mundo. Antes era Japón la segunda economía del mundo, ahora es China. Ellos ya no necesitan de los Estados Unidos, están produciendo sus propios automóviles que son mucho más baratos, eficientes, etcétera. Tienen una planta de generación de electricidad por láminas solares, etcétera, que es más grande que San Francisco, que la ciudad de San Francisco. Es decir, han empezado a sacar muchas cosas, vehículos que ya están volando, es decir, vehículos que, por el problema del tráfico, ¿verdad?, que pueden ya volar de un lugar a otro. O sea, es impresionante y lo está haciendo, en este caso lo está haciendo Xi Jinping para decirle a Donald Trump, mira, ahí poner las tarifas que quieras, nosotros somos autosuficientes. Eso es básicamente lo que les está diciendo Xi Jinping a Donald Trump, ¿verdad? Ok. Me quedan 15 minutos. Entonces, fíjense el gran cambio. Primero, el gran cambio. Y ojo, desde entonces el mundo entero comenzó a seguir a Keynes. Las grandes inversiones en infraestructura, aquí por ejemplo, que fueron la carretera Santana, ¿verdad? Esa era la gran inversión. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se producía el mejor café. Y era una manera de crear empleo, ¿verdad? Recordémonos que la tasa de desempleo era de alrededor del 50%. Entonces la infraestructura es una de las primeras recomendaciones de Keynes para combatir el problema del desempleo. Buena infraestructura baja los costos, ¿verdad? Las mercancías y la fuerza de trabajo se mueve con mayor facilidad y por lo tanto, si bajan los costos, ¿aumenta qué? La ganancia, ¿verdad? Que es de lo que se trata el sistema capitalista de producción, aquellos que tienen, digo, empresas fuertes, etcétera. De lo que se trata es, en última instancia, como diría Marx, de crear plusvalor o plusvalía. Ok. Entonces, este librito, ustedes me imagino que también están en línea, si lo quieren revisar, léanlo, que es buenísimo. John Maynard Keynes, a ver, se los voy a poner. Keynes, un capitalista revolucionario.
Por supuesto, tanto la teoría general del empleo, que lo tengo en el interés, y este librito me los he crucificado y los sigo leyendo, porque sigo aprendiendo de ellos. Quienes escribieron este libro son Roger E. Backhouse. Backhouse. Estos son los autores, y Bradley Bateman. Bradley W. Bateman. Ok, ¿cuándo fue escrito? Creo que en el 2008, por ahí. Déjenme ver. Índice. No, perdón, primera edición en inglés 2011. La primera edición en inglés fue en 2011. Y la primera edición, esto es inglés. Y la primera edición en español fue en el 2014. Ok, entonces, imagínense ustedes el cambio. El cambio es radical. Y todos los países del mundo empiezan a seguir a Keynes a partir de la crisis, ¿verdad? Y no solo se trataba de qué hacer durante la crisis, se trataba también de cómo evitar crisis a través de la conjunción del sector privado con políticas económicas que promovieran la inversión productiva, la inversión de sectores exportadores de alto valor agregado, etcétera, etcétera. Pero una de las primeras recomendaciones de Keynes cuando ve la crisis de los 30 es infraestructura, ¿verdad? ¿Qué hizo Estados Unidos y qué hizo Europa? Estados Unidos invirtió muchísimo en los highways. ¿Por qué? Porque estaban presionados por las lobistas, los que hacen lobby, por las grandes compañías como GM, como Ford y otras, ¿no? Para construir carreteras. El transporte público en los Estados Unidos no es bueno. Digo, yo viví ahí 21 años, entre Washington 13, Austin, Texas 5, ahí nació mi hijo, y hice mi doctorado en Arizona State University del 97 al 2001. 21 años viví en los Estados Unidos, lo conozco bien. Y el transporte público es malo, porque también viví en Europa, el transporte público es excelente en Europa. Bueno, en Washington tienen un buen metro, etcétera, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, no tienen, por ejemplo, un tren de gran velocidad, como lo tienen los europeos, ¿verdad? Ese tren de gran velocidad que va a 300 y pico de kilómetros por hora, y que uno se pone de, qué sé yo, de Bruselas a Berlín en un par de horas, para decir algo. Entonces, los enfoques fueron diferentes. Es decir, en el caso de los Estados Unidos, la infraestructura fue sobre todo highways, y en el caso de Europa fue sobre todo transporte público, tanto en las ciudades como entre los países o entre las diferentes regiones. ¿Y a quién estaban siguiendo? A John Maynard Keynes. ¿Para qué? Para bajar el desempleo, porque ahí también habían condiciones de desempleo tremendas. En el caso de El Salvador, como decía, no es casualidad que la mejor infraestructura, ahora tal vez no, ¿verdad? Pero la mejor infraestructura que yo recuerdo era la carretera Santana.
¿Por qué? Porque ahí estaban las fincas de café y ahí estaban los dueños de las fincas de café. Ya sabemos quiénes son: Tomás Regalado, Los Gil, Roberto Álvarez, en fin. ¿Ah? Los Sol Milet, que se casaron entre ellos, etcétera. Digo, sí, es cierto. Las familias se casaron entre ellos. Para mantener la raza. No, para mantener las bolas. Perdón, me refiero obviamente al dinero. A ver, ¿qué más, muchachos? Me faltan unos 7 minutos, no quiero dejar cosas inconclusas. Entonces, ¿de qué políticas estamos hablando cuando hablamos de políticas económicas? ¿Y quiénes la ejecutan? Eso es importante. Una política fiscal, por ejemplo. ¿Cuál es el ministerio en El Salvador que ejecuta las políticas fiscales? O que las diseña, y a veces no las ejecutan, pero por lo menos que las diseña. ¿Quién? No. Va a la asamblea una vez que el presidente la aprueba, va a la asamblea para que la apruebe. Sí, correcto, y la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? En algunos casos la Corte no tiene que aprobar. Digo, en una política económica es suficiente con que la apruebe la Asamblea Legislativa, sobre todo si es una cosa grande, ¿verdad? Pero a ver, repito la pregunta: ¿cuál es el ministerio que aplica políticas fiscales? Hacienda. ¿Ah? Hacienda. Correcto, el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda. Entonces, es un ministerio bien importante. Antes teníamos el Ministerio de Planificación, que por idioteces de nosotros, ¿verdad? Y de los políticos, me refiero a los políticos, no a nosotros, porque nosotros no hemos hecho nada. Nosotros estamos tratando de entender el problema. Quitaron el Ministerio de Planificación. Y el Ministerio de Planificación, entonces, era un ministerio donde se conjugaban las diferentes políticas económicas que tenían por ministerio. Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Salario mínimo, cómo emplear a la gente, en qué rubros emplearla, etcétera. Estoy dando un ejemplo nada más. Pero lo que era importante es que había un ministerio, ¿verdad?, que coordinaba todo esto. Ahora no hay ninguno. Claro, el Ministerio de Hacienda es uno de los ministerios más importantes, pero debería de haber, como hay en cualquier otro país, un ministerio encargado de que coordine y que integre las diferentes acciones que se llevan a cabo en cada ministerio. Obras públicas, por ejemplo, ¿verdad? Los chorros, va. Los chorros, como ejemplo. Bueno, allí debería de estar, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente metido con el Ministerio de Obras Públicas. No sé qué otros ministerios, no se me ocurren todavía, pero debería, digo, el desmadre que hay es tremendo, es una de las rutas principales de El Salvador y miren lo que está pasando. O sea, no saben qué hacer con el talud, hay grietas, está lloviendo, el desastre es mayor. Pero como así hacemos las cosas aquí, ¿verdad? Es decir, yo que viví en Suiza, les digo, taludes inmensos, ¿verdad? Cuando uno iba a los Alpes, por ejemplo. Una piedrita así no encontraba usted en la carretera. Una piedrita. O sea, cuando se hacen bien las cosas, pues. Perdón, igualito a los chorros, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decir es que John Maynard Keynes viene a jugar un papel importantísimo.
porque es el primero que revoluciona la economía y dice, no, si no, y yo le llamo caja de herramientas, ¿verdad? Todas estas políticas económicas, si no aplicamos, si no usamos esa caja de herramientas, lo que va a pasar es que vamos a caer en otra crisis. Y efectivamente, la crisis de 2008, para entonces, se había seguido a Milton Friedman, básicamente. Bueno, un economista prestigioso, profesor de la Escuela de Chicago, pero muy contrario a el uso del Estado o de las políticas económicas de John Maynard Keynes para promover el crecimiento económico y parar el desempleo. Entonces, esa es la importancia, y me llamó la atención que estaba buscando en el libro guía, y no hay nada sobre John Maynard Keynes. Impresionante, ¿verdad? O sea, ese libro guía lo escribieron compañeras que estuvieron en el departamento de economía. Uno de los, esa es mi opinión, ¿verdad? Este es uno de los economistas más importantes de nuestra era. Tanto así que aunque entra en crisis su teoría en 1973, en gran parte porque hay endeudamiento de los países, eso es una parte, los países se endeudan para, aquellos países que no son del primer mundo, se endeudan para poder seguir invirtiendo en infraestructura, en fábricas de alto valor agregado, etcétera, ¿no? Y entonces le echan la culpa a Keynes, ¿verdad? Además se viene la crisis del petróleo del 73, es decir, donde el galón de gasolina en los Estados Unidos pasa de 88 centavos a 4 y pico de dólares del galón. Esas cosas hicieron que el keynesianismo desapareciera del mapa y vuelve a aparecer en la crisis del 2008. Y se ha mantenido hasta entonces. ¿Qué creen ustedes que hicieron todos los estados del mundo durante el COVID-19 si no es aplicar las herramientas de política económica de Keynes? Eso es lo que hicieron. Los $300 aquí, ¿verdad? Que se le dio a la gente, la comida, etcétera. Eso es política económica para detener el desastre que había provocado la crisis del COVID. Ok, ahí estoy. Preguntas, muchachos. ¿Todo bien? Ok. Ok, Ulises, vos entonces, no sé, tal vez repartís los exámenes que te faltan, o ya los repartiste todos. ¿Nadie falta? Los exámenes. Ok. Entonces, Ulises, dos cosas. Haceme el favor de subir esos dos, los dos papers, que es el keynesianismo y el artículo del padre Francisco Javier Ibizate, y te dedicas pues la clase del viernes para seguir desarrollando a Keynes. Ok, muchachos, cuídense y nos vemos, o yo los veo hasta el próximo martes, pero recuérdense que hay clase el viernes con Ulises. Gracias.